Muy buenos días, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. En videos pasados hablamos acerca del paganismo que existe dentro del judaísmo. Hablamos de símbolos como la Hamsa, la Kipá, la Mezuzá, la Maguen David, entre otras. El día de hoy vamos a centrarnos en hablar acerca del Talmud y qué es lo que hablan acerca de los Goy, es decir, los gentiles. Uno de los debates más importantes que tuvo Yeshua con los fariseos y los escribas fue el formular y establecer que quién es nuestro prójimo. Según la interpretación de Yeshua en su famosa parábola sobre el buen samaritano, nuestro prójimo es aquel que está próximo. La palabra prójimo en hebreo es rea, significa está enfrente. No obstante, este diálogo que Yeshua tuvo con los maestros de la Torá, que tratando de justificarse, puesto que la pregunta era sobre cómo entrar al reino, Yeshua le explicó que es a través de amar al Eterno y amar a nuestro prójimo. La interpretación de los rabinos y fariseos de ese entonces y de los siglos posteriores, como veremos a continuación, es que el prójimo solo es el judío o tu hermano. Por eso la relevancia de Yeshua al poner como ejemplo en su parábola a un samaritano, una persona que según los judíos era un idólatra y la peor clase de gente que uno puede encontrar, da un giro de 180 grados. Yeshua le explica que nuestro prójimo también es el extranjero y que el extranjero, es decir, el samaritano, tuvo mayor misericordia y amor por su prójimo. Caso distinto con el sacerdote y el levita, que a pesar de que era judío, el herido sí era su hermano y no lo ayudaron. Esta es la diferencia entre la interpretación rabínica farisea y la interpretación de Yeshua. Lo que queremos mostrar en el siguiente video es hacer una comparación entre las enseñanzas de Yeshua en el Brit Hadashah y la enseñanza de los rabinos según el Talmud respecto a los gentiles. Según la interpretación rabínica de la Torá, cuando se habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos ven al prójimo solo al judío o al israelita, es decir, un judío hacia un judío. Ellos nunca van a ver esto hacia el extranjero o al pagano, como enseña el Talmud babilónico en Sanedrín 52b, edición Adin Steinsland. Los sabios enseñaron, el versículo dice, y un hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, incluso el que comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el adúltero como la adúltera serán ejecutados. Esto lo podemos ver en Levítico 20:10. El término un hombre se interpreta como la exclusión de un niño menor, que cometió adulterio antes de la mayoría de edad. La frase quien comete adulterio con la esposa de otro hombre se interpreta como excluyente de la esposa de un niño menor. El matrimonio con un menor no se considera matrimonio halágico. La esposa de su prójimo excluye a la esposa de otro, es decir, un gentil, a quien no se le llama su prójimo. No obstante, esto contradice la enseñanza de la Torá, cuando se le dijo a Abraham, en Génesis 22:18, y en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La palabra ahí para naciones en hebreo es Goy. Esto lo podemos ver incluso en el Strong H1465, que significa gentil, nación, pueblo o extranjero. Esta enseñanza rabínica racista también contradice lo que dice el profeta Isaías. En Isaías 49:6 dice lo siguiente: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí te he puesto para luz de los gentiles, es decir, hoy, para que les seas de salvación lo último de esta tierra. Hay que entender que el papel de Israel nunca fue cerrar la puerta hacia las naciones extranjeras.
Al contrario, fue colocado como un pueblo apartado, Kadosh, para que a través de él fuese como un faro en medio de los demás pueblos y alumbrara con la luz de la Torá a todas las naciones. Y esto no es algo que nos inventemos. El mismo patrón que vemos en el Tanaj es el predicar a los gentiles. Por ejemplo, Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice lo siguiente: la palabra del Eterno llegó a Jonás, Ben Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran metrópoli, y proclama que en ella, que en su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Eterno. ¿Por qué Jonás huyó de la misión que le encomendó el Eterno? Porque simple y llanamente no quería predicar el mensaje de arrepentimiento a unos paganos de Nínive, incluso cuando este pueblo gentil reconoció su pecado y pidieron perdón a todo el poderoso. Él los perdonó y detuvo su mano contra ellos, a lo que Jonás respondió. Jonás capítulo 4, verso 1. Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Jonás capítulo 4, verso 3 dice lo siguiente: ahora pues, Eterno, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque unos paganos se arrepintieron y el Eterno los perdonó. ¿No sería más bien una ocasión para estar gozoso? Pues bueno, para el Eterno y su misericordia, sí, Él se alegra cuando el impío y el pecador se arrepienten. Pero Jonás no comprendía esto, que su labor como profeta era el ser luz y sal hacia estas naciones gentiles también, como lo era Nínive, en Siria. Por eso el Eterno le responde a Jonás, en Jonás capítulo 4, versículo 11. ¿Y no me compadeceré yo de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales? Ahora bien, esta misma actitud mezquina y de desprecio hacia los gentiles es la misma que vemos en los pasajes más graves y fuertes del Talmud, los cuales son los siguientes. Por ejemplo, el Talmud babilónico del Tratado de Berajot, folio 68a, la misma edición Adin Steinslatz, dice lo siguiente: el rabino Shaila azotó a un judío por mantener relaciones sexuales con una gentil. El judío fue con los romanos, quienes a su vez le preguntaban al rabino por qué había hecho esto. El rabino les dijo a los romanos que el judío que fue castigado había tenido relaciones sexuales con una burra. Los jueces exoneraron al rabino después de que Elías el profeta descendió del cielo y declaró que el rabino estaba diciendo la verdad. Después de esto, el judío que fue azotado llamó al rabino mentiroso. El rabino respondió que no mentía, ya que todos los gentiles son burros. El judío que había sido castigado decidió decirles a los romanos lo que realmente había sucedido, pero el rabino lo mató. El rabino está justificado en matarlo. Y continuando en el Talmud babilónico, Tratado de Yemavot 98a, misma edición, dice lo siguiente: aprenda de esto que el misericordioso desposea al hombre gentil de su descendencia, como está escrito respecto a los egipcios, cuya carne es la carne de los burros y cuyo semen es el semen de los caballos. Es decir, la descendencia de un gentil macho no se considera más relacionada con el que la descendencia de burros y caballos. Según la enseñanza de los rabinos, los gentiles son considerados animales, en este caso asnos o burros, como lo que vamos de leer en el Talmud babilónico. Es decir, un animal inmundo, no kosher, es decir, no apto para comer, o impuro. Y si un judío o una judía se casa o tiene relaciones con un gentil o una gentil, es considerado como si lo hubiera hecho con un animal. Esta enseñanza también puede ser encontrada en el Brit Hadashah. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Kefas subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta.
y le vino mucha hambre y quiso comer. Mientras le preparaban, le vino un éxtasis y observa que el cielo se abre y desciende un objeto como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Kefas, mata y come. Pero Kefas dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa impura e inmunda comí jamás. Y después, hasta el verso 28, Kefas da la interpretación sobre esta visión y nos dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un gentil o extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. En tiempos de Kefas, era una enseñanza muy común que los rabinos fariseos, el ver a los gentiles, es decir, a la gente de las naciones, como perros, asnos, caballos y un sinfín de animales inmundos. No obstante, la visión que le dio el Eterno a Kefas era de que no llamara a los gentiles de esa manera, como animales inmundos, puesto que el Ruach HaKodesh también los estaba limpiando y también podían recibir las buenas nuevas de Yeshua. Por esto, al principio le fue extraña la visión a Kefas, pero al final él comprendió que no tenía que ver nada con el comer animales impuros. Esta enseñanza, además de ser contraria a la Torá, también es contraria a la enseñanza de Yeshua, como vimos en la parábola del buen samaritano. Pero dirás: no, pero es que Yeshua llamó perro a una mujer. Bueno, veamos. Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28 dice lo siguiente: partiendo de ahí, Yeshua se retiró a las partes de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines clamaba diciendo: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban, diciendo: despídela, porque grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero dijo ella: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Yeshua le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que suceda como quieres. Y su hija quedó sanada desde aquella hora. Aunque ciertamente Yeshua le estaba dando a entender a la mujer cananea, que en otras versiones le dicen sirofenicia, que su labor era únicamente con la casa de Israel, y le llamaba perro a esta mujer. La enseñanza que extraemos aquí es una prueba de fe de esta mujer, para ver qué tanto estaba dispuesta a creer en Yeshua, que podía sanar a su hija. Por eso ella responde: sí, Adón, yo entiendo que a los ojos de ustedes los judíos soy considerada un perro, un animal impuro, pero aún así los perros comen de las migajas de sus amos, es decir, los gentiles pueden adquirir bendiciones en menor tamaño si aceptamos al Dios de Israel. Hasta este grado estoy dispuesto a creer para recibir bendición. Y como fue tanta la fe de la mujer, Yeshua sanó a su hija, es decir, vemos misericordia al final de la enseñanza y de la prueba a esta mujer, cosa que no vemos en las enseñanzas del Talmud. Por ejemplo, el Talmud babilónico Sanedrín 58b, en la misma edición que estamos leyendo, dice lo siguiente: un gentil que observa un día de reposo merece la muerte. Al contrario a lo que dijo Yeshua en Marcos 2:27, y les decía: el día de reposo fue instituido para el hombre, y no el hombre para el reposo. Yeshua nunca dijo que el día de reposo fue hecho para el judío, sino que fue hecho para el hombre, es decir, cualquier hombre. El mismo Talmud en Hagigá 13a dice lo siguiente: está prohibido enseñar a los gentiles Torá. En Sanedrín 59a dice lo siguiente: un gentil que estudia la ley merece la muerte. Caso contrario sobre este último punto, en cuanto a la historia de Ruth, una moabita, es decir, una pagana, que aceptaba ser parte de Israel,
que llegó a ser antepasada del rey David y antepasada de Yeshua, y que exclamó lo siguiente en Ruth 1:16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y a donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. No obstante, los rabinos tienen un argumento, o dirán una excusa muy pueril, para explicar que Ruth fue más bien una conversa, es decir, una extranjera que se hizo conversión a Israel, o como lo llama la Torá, un ger. Esto lo podemos ver en Strong H1616. Ya que según los rabinos, cuando la Torá dice que amaréis al extranjero, en Levítico 19:30, y también dice no oprimir al extranjero en Éxodo 23:9, o que el extranjero también debe reposar en el día séptimo, como dice Éxodo 23:12, es decir, el ger, y que las traducciones lo ponen como extranjero o forastero o advenedizo, más bien se refiere al converso judío y no al gentil que no ha hecho conversión, y que bajo este argumento se deslindan de esa responsabilidad a las naciones gentiles y solo se hacen cargo de los conversos o los ger. Ahí tenemos una objeción. Recordemos que Ruth no había hecho ninguna conversión cuando su nuera Noemí le había adoptado y le había amado como parte de su familia. Y fue después que Ruth volvió a casarse con Boaz, que se consideró como una conversa a Israel. Bueno, además, el texto de Levítico 19:33 al 34 hay que entenderlo de forma más amplia, porque dice lo siguiente: cuando algún extranjero, un ger, habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno nacido entre vosotros, os será el extranjero, el ger, que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros, es decir, ger, fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Eterno, vuestro Elohim. Aquí si la palabra ger implica conversión al pueblo donde uno reside, luego entonces, ¿Israel era un converso a la religión egipcia? Bueno, si a esas vamos, tendríamos que responder que sí, pero es algo que los rabinos no aceptarían. Incluso dirían que Israel nunca se mezcló con Egipto cuando vivió como esclavo en Egipto. Por lo tanto, tenemos que entender la palabra ger más ampliamente y comprender que se puede usar simultáneamente con la palabra goy, es decir, gentil, pagano o nación. Porque además, ¿qué se nos enseña en el Tanaj? Por ejemplo, en Isaías 11:10 dice lo siguiente: aquel día vendrá la raíz de Isaí, el Mesías, que se levanta a regir a las naciones, y en él esperarán los gentiles. Aquí está usando la palabra goy. En Amós 9:6 al 7 dice lo siguiente: oh hijo de Israel, ¿acaso no me sois como los hijos de los etíopes? Dice el Eterno: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y a los sirios de Kir? O también en Éxodo 12:37-38, partieron pues los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y sus ovejas y su ganado en gran número. Sobre este último versículo, el Targum Neofiti dice o traduce de la siguiente forma: y también muchos extranjeros subieron con ellos, y ganado menor y mayor, una gran cantidad de ganado. Y el Targum Pseudo Jonatán lo traduce de la siguiente forma: y también muchos extranjeros más numerosos que ellos, 240 miriadas, es decir, 10,000 personas, subieron con ellos, y ganado menor y mayor y muchísimo rebaño. Entonces también con los extranjeros que se adhirieron a Israel cuando salió de Egipto fue hecho el pacto en el Sinaí, porque estaban presentes también extranjeros que venían probablemente de Egipto. Luego entonces las alajás rabínicos o las interpretaciones rabínicas, como ya las vimos, luego entonces estas interpretaciones rabínicas contradicen a todo lo que nos explica la Torá. Por ejemplo, seguimos viendo lo que dice el Talmud babilónico en el Tratado de Baba Kama, fue folio 113a, en la misma edición que estamos leyendo. Está permitido engañar a un gentil en la corte. O también en Baba Kama, folio 113b, o en Baba Metzia, folio 24a,
Si un judío encuentra un objeto perdido por un gentil, no tiene que ser devuelto. O en Sanedrín, folio 57a, dice: si un gentil mata a un judío, el gentil debe ser asesinado, pero si un judío mata a un gentil, el judío debe ser liberado. Bueno, todas estas enseñanzas talmúdicas que vemos carecen de todo fundamento, ya que contradicen a la Torá, en la que dice, Éxodo 20:13, no matarás; Éxodo 20:15, no robarás; Éxodo 20:16, no declararás falso testimonio contra tu prójimo; y Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Cualquiera que está enfrente, no solamente el judío. Pero dirás, no, bueno, pero es que yo conozco rabinos que son muy buenas personas, y ellos nunca han hecho algún mal a mí, siendo yo un gentil, sino al contrario, siempre han sido muy amables conmigo. Incluso yo conozco un rabino que tiene una comunidad de Benei Noach, hijo de Noé, en donde instruye a los goyim, a los gentiles, para que aprendan los 7 mandamientos noágidas, que son los mandamientos para las naciones. Y pues ellos nunca han usado pasajes del Talmud o tienen en mente despreciar a los gentiles. Bueno, no lo dudo, no dudo que todos los rabinos sean mezquinos con los gentiles. No obstante, no podemos soslayar que esto efectivamente sí lo dice el Talmud y no podemos omitirlo. Además de que tiene otras blasfemias contra Yeshua, y que lo vamos a ver en el siguiente video. Imagínense si esto que acabamos de leer en el Talmud apareciese en el Bir Hadashah. ¿Qué si Shaul o Yeshua hubieran dicho que hay que mentir, robar o matar a un judío? Eso sería muy grave, ¿no crees? ¿Qué tal si aun cuando Yeshua enseñó el amor del Padre, el perdón, la misericordia y la gracia hacia todo ser humano, es odiado, calumniado y vituperado por los rabinos ortodoxos? Imagínense si el Bir Hadashah dijera semejantes barbaridades, pero contra los judíos. Eso sería una bomba atómica probablemente, pero no es así. En cambio el Talmud sí tiene versos, textos demasiado chauvinistas, es decir, de una actitud supremacista de lo nacional contra todo lo extranjero, y racistas contra los gentiles, cosa que no vemos en las palabras de Yeshua y sus emisarios. Lo que encontramos al contrario en ellos es el amor, la gracia, la fe, la misericordia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paciencia y otros frutos del Ruach HaKodesh, como lo enseñó el apóstol Pablo, Rab Shaul, hacia los gentiles de Galacia. Pero podrás decir, no, es que también los cristianos, como Martín Lutero o Juan Crisóstomo, llegaron a ser libelos contra los judíos, como el quemar las sinagogas, o que ellos son los culpables de matar a Cristo y culpables de deicidio, por lo cual Dios los odia y no tienen perdón. Bueno, esto tampoco podemos soslayarlo, pero hay que entender que por un lado las palabras del Talmud contra Yeshua y contra los Nosrim, es decir, cristianos, fueron primero, y lo que hicieron los cristianos fue una contrarrespuesta de esta magnitud, lo cual no lo justificamos, pero es entendible que hubo ataques de ambos lados y que ambos grupos están y estaban embotados por su odio mutuo. Además, nosotros no seguimos las enseñanzas ni de Lutero, ni de Juan Crisóstomo, ni de la Iglesia Católica. Por el contrario, nosotros seguimos las enseñanzas de nuestro rabí Yeshua HaMashiach, que nos dijo que amemos a nuestro prójimo e incluso amemos a nuestros enemigos. Pero esto no significa que tenemos que evidenciar la verdad y contrastar el amor y misericordia en las enseñanzas de Yeshua contra el odio y desprecio del Talmud hacia los goyim y hacia Yeshua mismo. Para resumir, hay que entender entonces que la enseñanza de amor al prójimo también aplica para el extranjero o gentil, y que la enseñanza del Talmud contradice la enseñanza de la Torá y la del amor, misericordia y ética tan profunda y tan elevada que nuestro Adón Yeshua HaMashiach enseñó. Entendamos otra cosa, hay que recalcar que la Torá inicia con la humanidad, es decir, con Adán, y con promesa de redención a todo el ser humano. Desde ahí se cuenta el tiempo. La Torá no inicia con Israel. Israel es el medio y una herramienta que el Eterno usó
para llevar bendición a toda la tierra y a toda criatura. Y que Yeshua como Mesías prometido, pese que su misión es primero redimir a Israel, siempre desde Génesis hasta Apocalipsis, ha estado la puerta abierta para las naciones gentiles. Es importante que hayamos tomado este tema acerca del Talmud. En videos posteriores vamos a hablar acerca de versículos, o más bien textos que habla el Talmud acerca de Yeshua. Son unos escritos horribles que próximamente vamos a ir viendo. Pero sí es importante que nosotros, como creyentes en Yeshua, entendamos la existencia del Talmud dentro del judaísmo y qué tan importante es, porque no hay mucha relevancia o hay una contradicción cuando el mesiánico que cree en Yeshua, que obedece la Torá y que apoya al Estado de Israel y que a veces hasta donan millonadas de dólares al Estado de Israel, pues los judíos o los que se dicen ser judíos los tengan por perros o por burros a esas mismas personas. Entonces hay cierta contrariedad cuando una persona a veces dice: yo amo a Israel y amo todo lo que tenga que ver con los judíos, pero los mismos judíos que viven en el actual Estado de Israel pues te consideran como perro, ¿verdad? Como burro. Entonces pues hay que entender esto para no caer en ese tipo de extremismo. Hay que estar conscientes de que esas personas que practican el Talmud y sus enseñanzas necesitan el amor de Yeshua, porque el Talmud, como ya vimos, pues solamente habla como odio, habla con mucho odio, de hecho ya parece Corán. Entonces en próximos videos vamos a seguir abordando el tema del Talmud, pero hacia la figura de Yeshua. También queremos comentarle que nosotros, este canal de YouTube Apologética Netzarita, también cuenta con una página de Facebook, la cual abajo en la descripción dejaremos el link y el enlace para que pueda entrar y seguirnos. De la misma manera ya contamos también con la aplicación de Instagram. De esta manera podrán ver ciertas fotos para que puedan conocernos y ahí estaremos subiendo cierta información. De igual manera, abajo en la descripción dejamos el link para que ustedes puedan ver nuestro perfil de Instagram. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas, lo compartas y le des like. Mi nombre es Israel Suárez. Nos vemos la próxima.